Gracias a Susana por la presentación, gracias organizadores, sobre todo Daniel y Gaby, ¿no? La Pompeu. También quería dar gracias a Olga, que está por aquí, que en su momento fue una de las personas que desarrolló el proyecto que yo voy a presentar ahora, y bueno, y al equipo y al grupo de SESPAS, obviamente. Para mí es un placer hoy presentar bueno, los resultados ya de una medida, que es la medida de gobierno que se ha llevado a cabo en la ciudad de Barcelona en los últimos 4 años. Empezamos a finales de 2019 y ha sido muy interesante además que Yolanda presentase antes, ¿no?, el proyecto que se ha llevado a cabo en Zaragoza, en la Comunidad de Aragón, justamente para ver estas diferencias, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de una medida local, de una ciudad. En este caso has presentado una medida de una comunidad autónoma, y es que las competencias son muy distintas, ¿no? Entonces también es interesante ver justamente, ¿no?, dónde llegamos desde una ciudad, qué podemos hacer desde una ciudad, porque muchas competencias efectivamente en el juego son a nivel autonómico y sobre todo a nivel estatal, pero como ciudades, ¿no?, un poco lo que quiero presentar justamente es que también podemos hacer, ¿no?, también podemos avanzar. Y si puede servir de ejemplo, ¿no?, para otras ciudades, nuestra experiencia, pues bienvenido sea. Justificación de la medida, ¿no? Esta es una medida que empezó en 2019, acaba este 2023. Justificar yo creo que no hace falta mucho más, ya han presentado, ¿no?, antes los compañeros, Yolanda, y creo que todos los que estamos aquí es porque tenemos sensibilidad con el tema, pero básicamente, ¿no?, el consenso científico, ahora mismo también en las agendas políticas también lo estamos viendo, ¿no?, que el juego de apuestas, sus daños asociados son un problema importante de salud pública. Ya no tan emergente en el fondo, ¿no? Llevamos años sí más emergente en esta concepción de problema de salud pública, no solo centrado en la persona que tiene el trastorno, sino en el juego problemático y en los daños asociados al juego en general, como bien hablaba Yolanda ahora. Algunos datos, ¿no?, de 2017, que es en el contexto en que la ciudad de Barcelona hace esta apuesta por desarrollar esta medida de gobierno. Como ahora veremos, no teníamos datos de ciudad en aquel momento, pero los datos de referencia eran de Cataluña y del conjunto de España, y veíamos que en el 2017 el 60% de la población española mayor de 15 años había jugado con dinero en el último año, que además esta ¿no?, la problemática de juego problemático, la prevalencia, perdón, de juego problemático o de trastorno del juego, que estaba medida en este caso con el DSM, era de un 2,6%. Esto a nivel poblacional lo veíamos. En el caso también, ¿no?, mirando en vez de en este caso la encuesta edades, mirando la encuesta Studes, que es la encuesta que se utiliza para medir en la población diferentes conductas relacionadas con la salud y con estilos de vida, también veíamos que en la población estudiantil entre 14 y 18 años, donde en principio el juego con dinero es ilegal, la prevalencia de uso de juego, perdón que aquí no he puesto este dato, era alrededor de un 20%, y en cambio si mirábamos ya de prevalencia de juego problemático o de trastorno del juego era alrededor del 5%. Este dato a mí me parece interesante destacarlo porque vemos, ¿no?, que aunque la población estudiantil juega menos, vemos que hay un porcentaje mayor de personas que reportan un problema, ¿no? Y esta es la paradoja del daño que decimos, que es que hay grupos más vulnerables, como también vemos que muchas veces son las mujeres, por ejemplo, que aunque juegan menos, desarrollan más problemas y además después tienen más problemas para pedir ayuda, ¿no? Entonces era un primer dato como que nos vaya sonando. Por todo ello, ¿no?, creíamos que como ciudad también teníamos un papel y veíamos que eran necesarias y de manera urgente, ¿no?, medidas preventivas, también de tratamiento, pero también preventivas, con este enfoque de mirada de salud pública para abordar el juego y sus daños. Y pensábamos, ¿no?, que todas estas medidas tenían justamente que llevarse a cabo teniendo en cuenta todos los niveles preventivos, ¿no?, y poniendo el foco también en estos grupos más vulnerables como son los menores. ¿Cuáles son estos niveles preventivos? Pues clásicamente, ¿no?, hemos hablado más de la prevención universal, selectiva, indicada, súper importantes, ¿no?, esta prevención universal enfocada a toda la población en general, la selectiva más enfocada a grupos de riesgo y la indicada a estos grupos de riesgo que ya han empezado a desarrollar la conducta, pero como ayuntamiento, en este caso como agencia de salud pública, ¿no?, desde nuestra responsabilidad local pensábamos que también teníamos que impulsar en la medida que podamos esas medidas de prevención más ambiental, esas medidas que tienen que ver justamente, ¿no?, de alejarnos de esta responsabilidad individual y es al revés, es crear entornos más seguros, entornos más prometores de salud, ¿no?, en la medida que sea posible.
Entonces, un poco, ¿no?, con estos diferentes ejes preventivos es con lo que empezamos a diseñar este nuevo plan integral para la prevención del juego de apuestas y sus daños asociados. El nombre del plan era Amb la salut no s'hi juga, con la salud no se juega. Se aprobó en el Pleno de Gobierno el 25 de octubre de 2019, empezó realmente a llevarse a cabo en 2020 y termina este 2023. Y el objetivo no era otro que prevenir los daños asociados al juego de apuestas. Después hemos visto, ¿no?, que hemos también incorporado videojuegos en alguna de las acciones, justamente, ¿no?, por esta interacción entre las dos modalidades, teniendo en cuenta las consecuencias de la salud y poniendo el foco, en este caso sí, especialmente en los adolescentes. También a sus familias, ¿no?, como antes comentábamos, pero con esta mirada de prevenir a este grupo vulnerable. Como principales acciones, ¿no?, y aquí, bueno, jugando un poco con estos colores, ¿no?, de diferentes niveles preventivos, lo primero que sí que nos pasaba es que no conocíamos, no teníamos datos de qué pasaba, cuál era la conducta del juego, cuál era la magnitud de esta problemática en nuestra ciudad. Teníamos datos de España, de Cataluña, pero no habíamos recogido nunca qué pasaba en la ciudad de Barcelona. Y por eso el primer objetivo que tuvimos era aumentar el conocimiento sobre esta conducta en nuestra ciudad. Para, en primer lugar, conocer qué pasaba y después también, por ejemplo, poder evaluar el impacto, ¿no?, de una medida de estas dimensiones. En segundo lugar, ¿no?, con esta idea de que la competencia en la regulación ambiental recae en gran parte, por ejemplo, en cuanto a la publicidad, sobre todo a nivel estatal. La publicidad, por ejemplo, ¿no?, en espacios públicos, como os ha explicado Yolanda, es de competencia autonómica. En el caso del juego en línea, la competencia es sobre todo estatal y aún así, ¿no?, tiene muchísimas limitaciones por el .com que antes decíamos. Pero bueno, veíamos que teníamos algunos aspectos, ¿no?, que como ciudad podíamos implementar. Y además como un tema incluso de responsabilidad, ¿no?, de dar ejemplo, ¿no?, como ciudad. En este caso, una primera medida que llevamos a cabo es limitar y ordenar los establecimientos de juego de apuestas, que luego contaré con más detalle, porque por suerte Barcelona, ¿no?, forma parte de Cataluña y ya teníamos una regulación importante en este caso. Después, limitar el acceso y la conexión de las páginas de juego en línea en las dependencias municipales, prohibir la publicidad y el patrocinio del juego en los transportes metropolitanos, introducir, ¿no?, aprovechando esta parte del ayuntamiento en los contratos y convocatorias de subvenciones, cláusulas específicas para prevenir adicciones, en este caso también el juego, ¿no?, que como veis son acciones, ¿no?, de otro nivel, por ejemplo, que las que ha explicado Yolanda o de las que puede hacer el Estado, pero bueno, creíamos que también teníamos que aprovechar la oportunidad como ayuntamiento. Y por otro lado, ¿no?, una serie de medidas más, digamos, clásicas, ¿no?, que sería desarrollar un programa de prevención escolar, que no teníamos uno en la ciudad de Barcelona, uno de prevención selectiva más específico, pensado en aquellos espacios donde van jóvenes, por ejemplo, como es el Casal Jove, ¿no?, donde van jóvenes quizá que no tienen tanta vinculación con el mundo educativo o que tienen unos referentes más claros en otros entornos que no es el escolar, así como llevar una campaña de sensibilización específica dirigida a estos grupos. Y por último también incluir, ¿no?, en el servicio de orientación sobre drogas, que luego también contaré un poco más, que aquí tenemos el coordinador del servicio, que está Eduard, incluir o reforzar sobre todo la atención al juego problemático y también videojuegos, pantallas, etc. Bueno, voy a intentar resaltar algunas de estas acciones, ¿no? En primer lugar, como contaba, no conocíamos cuál era la magnitud del juego en la ciudad. Por ello, en las dos encuestas que tenemos poblacionales de la ciudad, donde se recoge lo mismo, se recoge estado de salud, estilos de vida y un poco determinantes sociales de la salud. En el año 2021, en las dos encuestas, en la de adultos, que es la encuesta de salud de Barcelona, y en la del FRESC, que es la de adolescentes, incluimos un módulo bastante extenso para conocer la magnitud de la conducta del juego y otros factores relacionados. En este caso, algunos datos que quería resaltar centrándome justamente con esta idea de población más vulnerable en el grupo de adolescentes. Lo que veíamos, ¿no? Alrededor de un 20% es lo que veíamos en el caso de España. Aquí vimos que la prevalencia de personas de adolescentes que habían jugado con dinero en el último año, menores de 18 años, es de un 18% en el caso de los chicos y de un 6% en el caso de las chicas. Si estas diferencias además lo comparamos entre los que jugaban online y los que jugaban presencial o no online, ¿no?, en este caso, lo que vemos es que en el caso de los chicos claramente hay un uso mayoritario del online. Estas diferencias son significativas. Vemos del total de personas, de adolescentes que juegan, un 12% lo hace online,
versus el 5,7%. Eso también nos indica, ¿no?, que aunque el juego presencial muchas veces es el primer contacto con el juego, porque vas con amigos, con amigas, etcétera, después este acceso tan fácil que tienen con el juego online, ¿no?, a la hora de justamente las no restricciones por la mayoría de edad, pues aquí vemos, ¿no?, que claramente están teniendo un impacto. Uy, ha saltado una. Cuando ya miramos, ¿no?, dentro ya no de la población general, sino de esta población jugadora, cuando nos preguntamos a qué juegan y cómo juegan, lo que veíamos es que nuevamente el juego online claramente tiene una frecuencia, se asocia con una mayor frecuencia y una mayor tipología de juegos. Lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la frecuencia, si mirábamos el hecho de jugar una vez por semana o más, por lo tanto ya es un juego muy frecuente, vemos que en el caso de los chicos, el 16% de los que juegan online juega más de una vez a la semana. En el caso de las chicas es un 6,4%. Si miramos las tipologías aquí lo que entendíamos es, ¿no?, casinos, bingo, apuestas deportivas, estas diferentes videojuegos también, estas diferentes tipologías, lo que mirábamos es más de 3 tipologías a la vez, ¿no?, que también nos parecía ya que era un corte bastante elevado de juego. Pues lo que vemos es, en el caso de los chicos, el 36,5% de los que juegan online juegan a más de 3 tipos de juego a la vez. Y el caso de las chicas estamos hablando del 27%, también alrededor de un 30%. Tampoco es menor en el caso del juego no online, Y no, ligado con esto de las tipologías, nos pareció un dato que quizá no esperábamos. Ahora es verdad que viendo, ¿no?, las ponencias de hoy, etcétera, no me parece tan sorprendente, pero sí que queríamos resaltar que es que dentro de los jugadores online, tanto chicas como chicas, el 66% dijo que había jugado con dinero en videojuegos, ¿no? Es una cifra muy alta y aquí justamente pone el foco en los lot boxes y en toda esta recorrido que aún queda por regular y limitar esta interacción entre el videojuego, los juegos de apuestas y esta puerta de acceso muchas veces del videojuego, ¿no?, para empezar en este mundo de las apuestas. Ya para acabar así con estos primeros datos, ¿no?, vimos que el 6, si ya mirábamos ya no población jugadora, sino jugadores que tenían un posible juego problemático, que esto lo mirábamos con la escala LIBET, ¿no?, muy básica de has tenido la sensación de que necesitabas apostar más y más y has mentido en relación al uso de juego que haces, ¿no?, se medía con esta escala, con esta herramienta. Lo que veíamos es que alrededor del 6% de los chicos que jugaban en la ciudad de Barcelona reportaban un posible juego problemático y un 1% de las chicas. En el caso de los chicos veíamos además diferencias entre online y no online, siendo mucho mayor este posible juego problemático en los jugadores online. Tanto es así, ¿no?, que si mirábamos este grupo de chicos online veíamos que 1 de cada 3 chicos jugadores en la ciudad de Barcelona tiene un posible juego problemático, ¿no? Entonces, que no es un dato para nada menor. Bueno, ya para adentrarnos en otras medidas, ¿no?, era, como os digo, esta era necesaria para situarnos donde estábamos. La medida, yo creo, así como al menos más arriesgada también por la necesidad de mucho tiempo de las medidas de prevención ambiental, que justamente un tema que nos pasa es que el impacto se mide a largo plazo y son muy arriesgadas a nivel político, ¿no?, pero justamente por eso nosotros queríamos llevarlo a cabo, que fue esta justamente, ¿no?, con la idea de limitar aún más los establecimientos de juego en la ciudad de Barcelona. En el año 2021, que es en el momento que desarrollamos esta medida, la ciudad de Barcelona tenía 51 establecimientos de juego, un casino, 15 bingos y 35 locales, ¿no?, salones de juego, repartidos por la ciudad de manera más o menos desigual. Esto en el contexto, que esto sí que es importante decirlo, en el contexto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no?, que es una comunidad que, quieras o no, tiene una situación, no sé, privilegiada no sería la palabra, pero bueno, sí aventajada, gracias, que no sabía cómo decirlo en castellano, aventajada en relación a la situación del juego. ¿Por qué? Porque desde ya, por ejemplo, 2004, tenemos una medida a nivel autonómico que regula el número total de establecimientos de juego que puede haber en la comunidad, además de otras normativas, ¿no?, de limitación de distancias mínimas, etc.
con esta normativa que nos encontrábamos, ¿no? Que en Cataluña el número máximo de establecimientos de juego son estos 4 casinos, 62 bingos y 127 salones de juego. Creo que baila uno arriba. ¿Sí? Vale. ¿Ah, sí? Ah, vale, vale. Ay, pensaba que estaba oyendo. Vale, vale. Pues muy rápido. Bueno, con esta situación, lo que veíamos es que ya teníamos esta situación aventajada, pero sí que en la ciudad de Barcelona teníamos el 26% del total de locales de juego de Cataluña, ¿no? Y además de que teníamos este 26 y por tanto aún podíamos hacer más, cuando miramos qué mecanismos de regulación ya existían en la ciudad, veíamos que casualmente había algunos barrios y distritos de la ciudad que tenían muy poca normativa o que no tenían, y eran distritos como Zona Franca, como Nou Barris, etcétera, que son justamente distritos con índices de vulnerabilidad o índices de salud peores, ¿no? Entonces, con esta casuística es cuando dijimos, bueno, aún se puede limitar más, y esta limitación la hicimos en 2 pasos. Un primer paso muy importante, que fue antes de avisar que se quería llevar a cabo esta normativa, suspender la admisión de nuevas licencias de juego, ¿no? Justamente porque si no sería el momento entre que dices que lo vas a hacer y lo haces, que es cuando muchos salones ¿no? empiezan a abrir nuevas. Entonces lo primero que fue suspender esta limitación durante un año, mientras se trabajó en el proyecto justamente para redactar este plan espacial urbanístico que como ayuntamiento local es la capacidad que teníamos, ¿no? Hacer un plan urbanístico para aumentar las limitaciones, las distancias mínimas justamente entre salones y otros equipamientos. Esto, parecido a lo que han hecho en Aragón, se hizo bajo este concepto de vulnerabilidad. Justamente entendiendo que los jóvenes son un grupo, los menores son un grupo vulnerable, pero que también hay otros grupos, ¿no? Que la literatura y la evidencia tienen clarísimos que son vulnerables versus el juego, como las personas con problemas de salud mental y adicciones, con riesgo de pobreza y exclusión social, y también otros factores estructurales, como el hecho, por ejemplo, de vivir en un barrio con un alto nivel de ATUR, de paro. Gracias. Con todo esto, lo que hicimos justamente es detectar, a raíz de estos grupos vulnerables, los equipamientos que estos grupos vulnerables utilizaban. Ahí, más allá de los centros educativos, ¿no? Que es como la medida un poco más clásica, también detectamos universidades, las bibliotecas, centros municipales de deporte, centros de salud mental, los CAS, por ejemplo, aquí son los centros de atención y seguimiento a las drogodependencias, los CESMAS de salud mental, hospitales de día y también centros de servicios sociales, por ejemplo, oficinas de trabajo. Y además detectamos algunos barrios, como decía, por ejemplo, la Marina del Prat Vermell, que por indicadores de salud eran especialmente vulnerables. Con todo esto, ¿no? Lo que conseguimos era estos 2 mapas con todos los equipamientos a proteger, con una distancia mínima ya no de 400, que creo que era la que teníamos ahora, de 800 respecto a los centros educativos y 450 a los otros equipamientos, y además estos barrios a proteger. Con todo esto, ¿no? Y resaltando aquí una frase que es de un cargo político, pero porque sí que estas medidas requieren de un compromiso político, ¿no? Lo que se consiguió al aprobar esta ley el 17 de diciembre de 2020 fue justamente esto, ¿eh? Ya no habrá más casas de apuestas en la ciudad de Barcelona, es decir, la tendencia será a decrecer, porque cada vez que se cierre una ya no se podrá abrir otra, porque ya no hay un sitio en la ciudad donde se pueda abrir una casa, ¿no? Con esta idea de ya no limitar, que ya lo teníamos esta limitación, sino además intentar apostar por decrecer. Y ya voy a ir muy rápido porque no era consciente, perdón, del tiempo. Programa de prevención universal escolar, programa Cara y Creu, que es cara y cruz, justamente con esta idea, ¿no? Haciendo un poco de guiño al cara y cruz, cara o creu, cara o cruz, pero que es un juego de azar en el fondo, pero justamente queriendo poner en evidencia que en el juego siempre hay puede haber siempre una cara, que es lo más visible, pero siempre hay una cruz, ¿no? Es un programa para trabajar en cuarto de la ESO, y básicamente se trabajan, ¿no? Estas sesiones con adolescentes de conocer las motivaciones del juego. Este punto que es muy importante, perdón, que es entender la probabilidad detrás del juego, justamente para entender los mecanismos, ¿no? Para entender, para razonar, porque al final el juego, cuando lo entendemos, es cuando te das cuenta que no vale la pena jugar porque acabarás perdiendo, ¿no? También trabajar todo el tema de la presión social, la publicidad, la presión de grupo, y un último apartado que era trabajar el tema de los videojuegos, justamente, ¿no? En este sentido, muy importante,
este trabajo, o sea, todo este programa fue revisado justamente con la mirada de perspectiva de género por una entidad experta, la mirada intercultural por una entidad experta y diversidad funcional por una entidad experta, porque si no sabemos que hacemos proyectos o programas que si no incluimos estas miradas, justamente nos estamos dirigiendo a un grupo concreto de la población, ¿no? En el caso de género, claramente son programas dirigidos más a los chicos. Entonces, esta importancia, yo creo, de resaltar estas miradas en los programas. Y por último, ¿no? También que antes hacíamos referencia, el programa también va acompañado de una guía familiar, justamente para sensibilizar a las familias, para aprender a tener primeros indicios de un posible juego problemático y sobre todo para saber dónde llamar para pedir ayuda, dónde poder detectar. Perdón, porque estoy yendo rápida y esto sí que me he olvidado y es muy importante. Este programa lo hemos hecho justamente con el equipo de Daniel, ¿no? Esto no quería olvidarme porque es un programa basado en gran parte en el ¿Qué te juegas?, que es un programa de su universidad. Y ya para finalizar, ¿no? También quería poner en valor esta atención más indicada a jóvenes que ya han empezado a tener una relación con el juego. Esto es a través del servicio de orientación sobre drogas, que es un servicio que se dirige a jóvenes menores de 21 años que ya han iniciado o que ya tienen dudas en relación a su consumo de drogas, y se incluyó aquí también la atención al juego de apuestas, a pantallas, a videojuegos, que ya llevábamos tiempo haciéndolo, pero como programa específico. Y no solo esto, sino muy importante, se incluyó un programa de atención a familias solas que tienen dudas en relación al uso del juego que hacen sus hijos y hijas. Justamente no, porque con Eduardo hemos hablado mucho, porque cuando el joven dice que tiene un problema o reconoce que tiene un problema de juego, ya es un problema muy grave que requiere un tratamiento más específico. Y en cambio las familias justamente aquí son aliadas para hacer esta prevención más indicada, ¿no? Y podemos trabajar mucho con ellas. También hacemos asesoramiento a profesionales, justamente con esta idea de acercarnos a los espacios de los jóvenes, y también se incluyó esta atención de manera más específica en el caso Horta Guinardó, que es aquí ya sí que es tratamiento, que es el Centro de Atención a las Drogodependencias específico para jóvenes. Para acabar, ¿no? Aunque partimos de una situación en Barcelona, ¿no? que tiene ciertos pasos ya hechos, ¿no? En relación al juego, los datos ya nos muestran, ¿no? Que aún tenemos cosas que hacer y por todo ello, ¿no? El problema de salud pública que es el juego de apuestas y sus daños en la ciudad también lo son. Aunque gran parte de las regulaciones, ¿no? Son de ámbito más autonómico, más estatal, las ciudades también tienen un papel y también tienen la oportunidad de hacer pasos en este sentido, y es esencial, ¿no? Que se incluyan todos estos niveles, en especial yo apostaría también por el ambiental y estos más selectivos de grupos vulnerables. Y ya para acabar, ¿no? También con esta mirada, ¿no? Del compromiso de las agendas, por ejemplo, ¿no? El plan de acción sobre drogas de Barcelona, que hasta ahora se llamaba sobre drogas, igual que el de Cataluña, se ha incluido también sobre drogas y adicciones, justamente, ¿no? Para darle peso a todas estas adicciones más allá de las sustancias. Y muchas gracias por verme.